Buenas tardes y gracias a todos por venir y por llenar el espacio Ardemans este sábado en la presentación del libro de Alicia Rubio, Os adoctrinaron por ser niños, que hemos organizado desde la Asociación Cultural Luz de Trento. Antes de nada les quería pedir por favor que apaguen sus teléfonos móviles para que no haya ninguna interrupción durante la presentación. Bien, en Luz de Trento siempre tenemos claro que tenemos que ir a la causa primera, ¿no? Cuando vemos algo que no nos gusta, algo malo, tenemos que ir a esa causa primera. Y aquí creemos, ¿no?, que la causa primera es este sistema corrupto y corruptor desde que nació, y hay que decirlo porque negarlo a estas alturas sería estar ciego, con la Constitución de 1978. Llevamos desde entonces en caída libre, sufriendo las consecuencias de un programa diseñado por los destructores de España. Ellos, cuando aprueban algo, ya tienen en mente lo siguiente que aprobarán. Y hoy llegamos a las últimas consecuencias de ese programa. Por eso, si no entendemos que han ejecutado un programa, no podremos contestar a los problemas que hay, porque estaremos dando la batalla, habiéndola perdido antes de empezar. Porque la izquierda y el liberalismo siempre hacen lo mismo. Y nosotros, o digamos la derecha, también. Cuando se presenta una aberración, nosotros nos oponemos y hacemos muy bien en oponernos. Pero cuando se presenta una nueva, siguiendo ese programa del que les hablaba, nosotros olvidamos la aberración previa y nos oponemos a la nueva. Y luego, cuando presentan una tercera aberración siguiendo con ese programa, olvidamos la precedente, aplaudimos la primera y combatimos la actual. Y ese es el gran problema, ¿no? Ese es el problema por el cual la derecha ha ido asumiendo unos principios, unas ideas que en un primer momento combatió y que hoy en día ha hecho suyas. Y por eso toda capacidad de reacción, si no hay una enmienda a la totalidad, es estéril. Ejemplos, por ejemplo, pueden ser pues la legalización de la pornografía, del divorcio o de las uniones homosexuales, se llamen o no matrimonio. Entonces, por eso es tan importante libros como este libro que Alicia acaba de sacar. Porque Alicia no espera que estos sinvergüenzas hayan aprobado ya la legalización de la pedrastia, sino que lo denuncia antes de que la legalicen o que esté ya presentado el proyecto de ley para legalizarla. Libros como estos deben hacernos comprender que si queremos recuperar todo el terreno perdido, hemos de aspirar a recuperar todo lo perdido, no solo una pequeña parte de lo perdido. Claro está que la reconquista no está a nuestro alcance y que instituciones como la Iglesia, o mejor dicho, gran parte de su jerarquía, que deberían jugar un papel primordial en esta reconquista, pues se dedica a sumarse a quienes promueven la destrucción de todo aquello que hemos perdido, prefiriendo hablar de reciclaje o de abrir las puertas a los invasores que vienen de África. Ellos sabrán y tendrán que rendir cuentas, pero mientras tanto nosotros no podemos dejar que el mal avance, porque es mucho lo que está en juego, la supervivencia de la civilización occidental. Por eso, y antes de dar la palabra a los invitados de esta tarde, quería agradecer personalmente a Alicia su lucha, esta lucha que le ha supuesto tantos insultos y tantos ataques, pero que no la han amedrentado, al contrario, sino que la han hecho persistir en la verdad, persistir en su combate y ser más valiente aún. Ahora voy a ceder la palabra a Miguel Gómez de Agüero, presidente de Profesionales por la Ética, que nos va a hablar de la defensa de los menores. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos y héroes, porque uno tiene la conciencia de estar entre personas de un perfil heroico y conocido. Veo aquí el caso de Ortega Lara. Heroico y conocido también, vemos allá a Jesús Barrón, profesor perseguido y cancelado en estos últimos meses, suspendido de empleo y sueldo por decir la verdad en el aula. El mismo caso de Alicia, que podríamos titularla la reina del escrache, porque no sabemos cuántos escraches, pero son muchos los que ha tenido que sufrir a lo largo de estos años, ¿no? ¿Acércate al micrófono un poco? Sí, sí.
Gracias. Decía entonces que con esta conciencia de respeto, de profundo sentimiento de gratitud ante personas que mantienen firmemente la batalla y bueno, como Alicia Verónica Rubio Calle, como dice ella, 2 nombres y 2 apellidos, como nos suele recordar, bueno, pues estar en esta presentación del libro es un honor y una alegría para mí, y lo es también para Profesionales por la Ética, asociación en la que nos conocimos. Reconozco también la presencia aquí de personas luchadoras en asociaciones muy diversas. Tengo enorme interés en conocer al equipo de Educadores contra el Adoctrinamiento, ECA, que en este momento está dando una batalla también ejemplar. Bueno, personas vinculadas a la política. No quiero entrar en más detalle. Os agradezco de corazón, sobre todo, pues abarrotar esta sala. Y os utilizaron por ser niños, adoctrinamiento y desprotección para legalizar la pederastia. Conocí a Alicia allá por 2008, junto a su marido Antonio, en las batallas de los padres objetores, aquellos que decidimos sacar a los niños de las aulas frente a Educación para la Ciudadanía, hace ahora unos 15 años. Allí se forjaron amistades combativas y también a la vez entrañables. Quien conozca a Alicia podrá decir que verdaderamente es una persona entrañable y que más allá de este mundo en el que está dando la batalla, en otros aspectos de su vida es una persona absolutamente original, enriquecedora, simpática y que nos ha aportado muchísimo, ¿no? Bueno, pues allí se crearon amistades extraordinarias y aunque por mi residencia fuera de Madrid no he podido pues mantener una relación habitual con ella, sí puedo decir que desde que se incorporó en su momento a la asociación, a todos nos aportó clarividencia, frescura, audacia, acción, alegría, valentía, coraje. Bueno, esta es Alicia y creo que es lo menos que me corresponde decir de ella, como amigo, pero también como compañero de lucha, ¿no? Aquí hay otros amigos comunes que pueden corroborar y lo podrían decir con más autoridad todavía esto que digo, ¿no? Bueno, pues estábamos en los inicios del asalto a la escuela por parte del adoctrinamiento. Siempre existió, pero de una manera especialmente premeditada. El asalto de la ideología de género en la escuela, la mal llamada también memoria histórica y en general todo tipo de adoctrinamiento, nacionalista, etcétera, ¿no? Hay que recordar que Peces Barba, el prohombre socialista, con gran clarividencia, con gran certeza, afirmó con mucha contundencia que la sola puesta en marcha de esta asignatura en el sistema educativo español, Educación para la Ciudadanía, habría justificado la legislatura de Zapatero. Se ve que no fue suficiente y tuvieron que aprobar algunas otras leyes más que algunos conocéis y muchos habéis sufrido, ¿no? Bueno, pues este prohombre verdaderamente acertaba en lo que decía, sabía la carga de profundidad que era la asignatura y tengo que decir que ahora estos días, dándole vueltas a estos temas, me sorprendió en cierta manera, pero os quería compartir que existía el mismo libro de la misma editorial, Octaedro, que algunos recordarán, ¿no?, de las editoriales más radicales desde el punto de vista de Educación para la Ciudadanía. 15 años después, los mismos autores, ha cambiado simplemente el título, ahora se llama Educación en Valores Cívicos y Éticos. La misma asignatura, los mismos autores, el mismo negocio, porque esto hay que decirlo y Alicia lo ha denunciado, esto es un negocio también, simplemente que las temáticas adoctrinantes son muchísimo más amplias. No hace falta que introduzcamos, pero el género avanzó en estos 15 años una barbaridad, pero además se añadieron, pues bien sabéis, cuantos otros mantras de todo tipo que en este momento se incorporan como dogmas de fe en la educación de nuestros niños y jóvenes. Bueno, pues agradezco también a Alicia el haber sido la impulsora y la principal promotora en el ámbito político, en el ámbito de Vox, donde ella actualmente pues participa políticamente, del PIN parental, pequeña herramienta de servicio que nació en Profesionales por la Ética y que tenía la simple utilidad de promover en los padres asumir su responsabilidad y una herramienta efectiva para defender a sus hijos en los colegios de todo tipo. Recuerdo también cuando nos sumamos a la marcha europea por la familia y la infancia, allá por 2014, y Alicia tomó la palabra como oradora final. Estábamos en los momentos en los que, sobre todo en el Parlamento Europeo, el informe Lunacek y algunas otras iniciativas en los años 2014 y 2015 trataban de impulsar la ideología de género a lo bestia, ¿no?
Tuvimos luego ocasión de presentar algún informe educativo, pero bueno, el momento importante, como dice un común amigo Eduardo, estaba por venir, lo mejor estaba por venir. Y llegó en 2016 cuando Alicia pues decidió escribir su primer libro, cuando os prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, para entender cómo nos afecta la ideología de género. No pudo expresar mejor el final del proceso en su título, porque la ideología, el neolenguaje, la repetición de eslóganes, los nuevos derechos, el victimismo, el permanente sesgo en la utilización de los datos, la interpretación sectaria de la realidad, todo tenía como fin cancelar, eliminar, prohibir la feminidad y todo lo que con ella se asocia, la sensibilidad femenina, el amor al varón, la maternidad, la familia, etc. Por lo tanto, prohibir ser mujer. En aquel momento parecía fuerte y ponerlo sobre todo en la portada de un libro, pero hoy el resultado que nos encontramos es exactamente el que en su momento planteó Alicia. Y además, en la segunda parte de la frase decía, os persiguieron por ser hombres. Bueno, muchos hombres han sido perseguidos y hay verdaderas historias trágicas que vale la pena pues, tener en la memoria, de forma absolutamente injusta, donde la presunción de inocencia ha sido absolutamente violada. Bueno, se ha cancelado la masculinidad. Este es el objetivo que se ha conseguido. Bien lo indicaba Alicia en el titular del libro. Recordamos en aquel momento cuando el libro salió, compañeros de profesionales, Tere García Noblejas en la labor de edición, Leonor, entonces presidente de Profesionales por la Ética, prologando el libro. Costó encontrar la editorial que fuera capaz de sacarlo y finalmente, pues gracias a Dios, se hizo a través de Amazon y el resultado creo que ha sido bueno. No sé cuántos miles de ejemplares, Alicia, llevas ya en la calle, pero verdaderamente hoy es un libro de referencia y verdaderamente lo más importante es que fue la primera persona que se atrevió a hablar públicamente y denunciar de una forma clara, sencilla, lo que era el activismo de género. Lógicamente esto le costó luego pues sufrir el ataque en el propio instituto donde era jefa de estudios. Tuvimos la suerte también de poder acompañarla en un homenaje personal que le hicimos también en su momento, pues vinculado a toda esta persecución. Bueno, tengo que deciros que lo mismo, buscando 4 cosas para tratar de compartiros en este espacio de confianza en el que estamos, pues me encontré con que tenía el libro, esa versión del libro, que en su momento Alicia le firmó a mi hija Miriam, que estudiaba entonces Derecho, en una actividad que tuvimos en Cádiz, donde coincidimos, y amablemente le escribió una dedicatoria en el libro de cuando nos prohibieron ser mujeres. Bueno, pues en la propia dedicatoria me hace gracia que aparecía ya, le añadió, y os utilizaron por ser niños. O sea, Alicia, que hoy saca el libro, el título lo tenía ya hace por lo menos 6 o 7 años. Entendía perfectamente cuál era el proceso que se iba a dar, cómo el objetivo era prohibir ser mujer, perseguir al hombre hasta hacerlo desaparecer y utilizar en última instancia al más vulnerable en un entorno familiar ya destruido o debilitado, que era el niño, para ser utilizado. Y aquí, pues Alicia ha tenido una enorme capacidad de ver el proceso de implantación de esto que hemos llamado ideología de género, y que es tan complejo y cada vez más amplio que ya cuesta hasta definirlo, ¿no? Ha sido capaz de investigarlo, de aterrizarlo, de desenmascararlo en la realidad cotidiana, que conocía bien también por su labor, pues como madre, pero sobre todo en el instituto, ¿no? Y sobre todo de explicarlo con claridad, sin pelos en la lengua. Y esto es mérito que hay que destacar de Alicia. Ha sido capaz de ponerlo encima de la mesa con valentía, y esto, pues ya digo, le ha supuesto pues enormes ataques, especialmente la denuncia del negocio, porque sí es cierto que cuando se trata de ir contra la naturaleza humana de la manera en que se está yendo, uno se pregunta ¿cómo es posible que esto triunfe? ¿Dónde está el sentido común? ¿Qué está pasando? Bueno, pues para que esto avance solamente hay un medio, y el medio es el enorme capital, el enorme monto de recursos que se está poniendo permanentemente en todo este proceso de adoctrinamiento, de tal forma que es verdad
que lo que mueve en este momento no es tanto ya las ideas que hay detrás como el negocio del que viven tantos y tantos agentes, tantos y tantos activistas del género. Claro, hay que saber que esto es así. No nos debe llevar la desesperanza, pero hay recursos en todos los niveles. Ahora entiendo que a nivel político lo estarás viendo todavía con más claridad, pero esta ideología perversa solo es capaz de salir adelante a base de empujón económico. Bueno, pues hablemos de su nuevo libro, ¿no? Nos recuerda, como ella escribe, a borbotones, ¿no? Con pasión, con lenguaje cercano, pues con la cólera de quien vive esta realidad y la sufre. ¿Quiénes son los ideólogos de la pedofilia? ¿Dónde están sus orígenes desde el punto de vista doctrinal? Analiza muchos ejemplos de la vida cotidiana donde esto se da a nivel nacional, internacional, y define con claridad algunas líneas perversas de esto que llama utilización de los niños, ¿no? Bueno, por supuesto, la primera terrible utilización, el mayor crimen contra la infancia, ignorando y arrancando el primer derecho, es el aborto, ¿no? Quitar la vida, utilizar el feto como negocio de abortorios o de intermediarios de órganos, ¿no? Pero si salimos de aquí, hemos visto que a los niños se les ha utilizado masivamente y se les utiliza como herramienta de presión y de negociación en rupturas familiares terribles, en entornos de denuncias falsas, de custodias compartidas. Hemos visto también el adoctrinamiento de género en la escuela, es del que fundamentalmente pues, hemos hablado. Es una muestra más de la violación que supone de los entornos naturalmente nutritivos, que deberían ser entornos cómodos, fáciles para los niños, ¿no? Y cómo se están convirtiendo en entornos hostiles, ¿no? La educación afectivo-sexual, cargada de dogmas, verdaderamente aquí hay una bomba terrible, digamos que tenemos que ser capaces de denunciar constantemente y al margen de los padres, y que trata de moldear inteligencias, conciencias, afectos, voluntades y hacer en última instancia de los niños un elemento usable por el adulto. En el subtítulo ya dice adoctrinamiento y desprotección. Este es el adoctrinamiento, fundamentalmente el de género, donde vemos, pues, bueno, ahora comentaremos algún otro ejemplo, y el siguiente es la desprotección. Desprotección frente a situaciones terriblemente dañinas. Por ejemplo, la pornografía. Tema que desde profesionales estamos trabajando en este momento, que hemos denunciado, y la gran pregunta es ¿por qué no se implantan sistemas de verificación de edad eficaz en la pornografía online? ¿Por qué no se exigen a los operadores de Internet filtros preactivados para que se eviten estos contenidos? Hoy, asociaciones expertas en el tratamiento de este tipo de situaciones, de adicciones, etcétera, son conscientes de la gravedad de la enorme pandemia silenciosa que está suponiendo la pornografía en niños y en adolescentes y los daños psicológicos y afectivos que van a dejar para siempre en ellos. Esto es utilización de los niños para hacer crecer el negocio del porno, para facilitar el acceso de abusadores a través de lo que se ha llamado grooming. Bueno, pues te agradezco mucho, Alicia, que hayas incluido también esto de la pornografía en tu libro y que hayas citado nuestro trabajo, porque verdaderamente es algo silencioso, pero que está también calando en la brutalidad y en la deformación de la conciencia de los niños. Decía la Fiscalía del Menor, en el último informe de la Fiscalía General del Estado, que el crecimiento de delitos sexuales cometidos por menores está directamente vinculado, y el crecimiento estratosférico que está habiendo, ahora ha habido el caso de Barcelona, en fin, hay de vez en cuando casos en los medios que se hacen más conocidos, que este crecimiento se debe fundamentalmente al acceso de niños prepúberes a la pornografía. Bueno, pues cuestiones claramente gestionables, asequibles si hay voluntad de hacerlo, ¿no? Pues mira, Alicia nos pone con soltura estos caminos y cómo todo esto va derivando en el avance de una cultura pedófila. Esto se promueve a veces sutilmente, a veces no tan sutilmente. Hemos dicho con la destrucción de la familia como el entorno natural de protección, como el espacio donde los niños descubren su identidad, donde se educan, desde la educación afectivo-sexual en la escuela y los terribles accesos de colectivos ideológicos que están matando la inocencia y el pudor de los niños en edades muy tempranas, desde los 3, los 4, los 5 años. Anteayer en Castilla-La Mancha, en una conferencia, me decía un señor, abuelo ya, que una nieta suya había llegado a su casa hablando de cosas
que nunca le habrían dicho en su casa, ¿no? La niña tenía 5 años. Con 5 años llegaba a su casa hablando de cosas que no se le habían enseñado en casa. Bueno, pues esta es la realidad, digamos, de lo que está pasando. Blanqueamiento de la pederastia, ya todo esto en el famoso modelo de la ventana de Overton, ya esto nos es conocido. Habéis conocido hace poco la serie esta Escándalo en Telecinco, ¿no?, ante la cual se han alzado bastantes voces, y donde básicamente pues se trata de promover una relación sexual entre una mujer adulta y un adolescente. ¿Y por qué un adolescente y no un chico de 22 o de 23 años? Porque hay que mover la ventana y hay que moverla más rápidamente y hay que hacer entrar a un niño en ese juego, ¿no? Esto es delictivo. Hoy la edad de consentimiento sexual en España es 16 años y un niño o un adolescente menor no puede tener un consentimiento, no es correcto ese consentimiento, no es tal. Bueno, hipersexualización, pornografía, hoy transexualidad. Hace un momento comentábamos que ya el tipo de ataques que empiezan a sufrir profesores, directores de colegios, etcétera, viene por este otro camino, el crecimiento de la supuesta transexualidad. En definitiva, se está acercando esta cultura pedófila por 2 caminos. De un lado, a los adultos, o desde los adultos, se propone el sexo con niños como una tendencia más, como una elección más, dentro de LGTBIQ y todas las opciones de género que podamos imaginar, podemos añadir otra que es el sexo con niños. ¿Por qué no? Esto supone, lógicamente, que en primer lugar la propia pedofilia deje de considerarse un trastorno hoy todavía por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y desde los niños, desgraciadamente tenemos un caso muy cercano de nuestra Irene Montero, el derecho al placer sexual, ¿no? ¿Por qué un niño no puede experimentar el placer? ¿Y por qué no debe aprender de sexo? Y lógicamente lo debe hacer de manos de adultos, ¿no? Bueno, pues se atrevía a decir Irene Montero en público y además con una gran garra, con gran fuerza, que nadie le podía prohibir a un niño elegir su sexualidad y con quién quería tener relaciones sexuales. Esto es delictivo, porque un niño en España no puede consentir relaciones sexuales. Bueno, pues esta es la realidad en la que nos estamos moviendo, esto es lo que denuncia perfectamente Alicia, y bueno, pues podríamos decir que en un contexto legislativo donde constantemente se habla de leyes de protección de la infancia y del menor y los derechos del menor, sin embargo, en la realidad hay una desprotección como nunca ha existido, desprotección de todo tipo. Entonces los principios legislativos van por un lado, la realidad de lo que está pasando va por otra. Bueno, pues me parece que es extraordinario el tema, era absolutamente necesario. Vuelves a ser pionera en lanzar un mensaje de alerta sobre algo que se cierne sobre nosotros, y me alegra haber visto que en algunos países de Iberoamérica el eslogan que se ha elegido para estas luchas de los padres frente al adoctrinamiento de los hijos, yo creo que es de Perú, donde nace, con mis hijos no te metas, ¿no? Bueno, pues este mismo espíritu era el que nos movía hace 15 años contra Ciudadanía, los padres objetores. Nosotros decíamos, tus hijos, tu decisión. Hoy realmente el tema es mucho más agresivo. La respuesta es, con mis hijos no te metas, es muy correcta, ¿no? O sea, tenemos que salir de escudos protectores de nuestros niños, de nuestros menores. Este es el reto que nos lanza Alicia, porque ella no se conforma con denunciar la situación, sino que propone medidas de acción, y una de estas, y la más importante, es la responsabilidad de los padres. Gracias, Alicia, gracias a todos vosotros por vuestra atención, y bueno, pues te agradezco sobre todo el servicio a la verdad, el servicio a la persona, el servicio a padres y a niños que estás prestando, y a la sociedad en general, y sí te pido que no dejes nunca de seguir con este coraje, con esta energía y con esta pasión. Gracias, Alicia. Tiene la palabra Alicia Rubio. Bueno, pues sí, muchísimas gracias. Desde luego, lo primero, agradeceros a todos, muchísimos además que sois amigos y buenos amigos, estar aquí. Y la verdad que no me esperaba que vinierais tantos y bueno, y se ha quedado esto un poco pequeño, pero bueno, trataré de ser breve, porque lo bueno es breve, dos veces bueno y 2 veces breve también. Y bueno, a ver, mi situación, ¿por qué eso?
¿por qué escribí el libro? Bueno, para empezar es que yo creo que, yo no sé, veo un charco y ahí me meto. Decía... Sí, porque realmente había que hablar de esto, y esa es la verdad. Lo mismo que me pasó cuando terminé escribiendo el primer libro. Yo empecé con todo el tema del adoctrinamiento escolar, lo que estaba viendo dentro del aula, lo que estaba viendo fuera del aula, con mis hijos. Acabé ayudando en Profesionales por la Ética, me metí en un lío tremendo con mi hija precisamente por ser familia objetora. Y bueno, y lo que me encontré fue precisamente la ideología de género, una auténtica destrucción del hombre y la mujer biológicos, que es lo primero que me encontré, por lo que acabé escribiendo el libro de Cuando nos prohibieron ser mujeres, porque me encontré un feminismo precisamente que era lo que más odiaba a las mujeres, y que ahora estamos viendo las últimas fases. Yo creo que ya nadie se engaña de que las más acendradas feministas están soltando violadores, las más acendradas feministas están facilitando que los depredadores sexuales entren en las cárceles de mujeres, que se ganen todos los premios deportivos y nos dejen el deporte femenino. Yo, que he sido profesora de educación física tantísimos años y tanto se ha luchado por el deporte femenino, pues ahora carece de sentido. Bueno, ya empiezan las federaciones a abrir los ojos, pero es que esto, desde que empezaron las primeras leyes de transexualidad, se veía venir, no hacía falta ser druida. Bueno, pues el caso es que también vi cómo había una parte del feminismo que odiaba a los hombres y que los estaba cancelando y que les estaba vulnerando derechos. Y empecé a luchar naturalmente contra todo aquello y escribí el primer libro, pero se quedaba esa parte de los niños que eran realmente en esta ingeniería social de destrucción, cuyo objetivo último, y que nadie se engañe, es un gobierno totalitario, un gobierno global y mundial, que ya lo dicen los Objetivos 2030, que Alicia no se lo inventa, que el que quiera que los lea pone un gobierno global, etcétera, etcétera, y desde luego una brutal reducción poblacional, que es lo que realmente se busca. Bueno, pues el caso es eso, que los niños, yo me daba cuenta que eran el objetivo último, porque son lo más vulnerable que hay, porque son los ciudadanos del futuro. Y si tú educas a un niño, el que escribe en el corazón de un niño, escribe para siempre, si tú educas a un niño de determinada manera, vas a conseguir un esclavo de lo más fiel, porque los niños son muy fieles a los aprendizajes. Los niños no tienen ningún tipo de defensa, ni ningún bagaje, ni cultural, ni vivencial, para defenderse de todo ese adoctrinamiento. Los niños, además, esos son los que van a repercutir el modelo. Los niños también están sirviendo de chivatos. Los niños son los que, los regímenes totalitarios, y esto es un totalitarismo lof, pero totalitarismo, son los que señalan al disidente. Este profesor es disidente. Y ya estamos a punto de escuchar, y mis padres son disidentes. En el libro cuento algunos programas que están haciendo que a los niños se les anima a precisamente denunciar, pero claro, se les dice no denunciar, sino pues a luchar las personas que no son suficientemente afines a esa igualdad a martillazos que nos están imponiendo, y a esa diversidad totalmente homogénea, porque solamente es la sexual, el resto de las diversidades, la de pensar, la de opinión, la de culto, no las hay, cada vez las hay menos. Pues esos niños están siendo, ya empezando a ser utilizados pues de chivatos para detectar disidentes. Bueno, pues esa es la razón por la que decidí escribir el libro. Porque además, bueno, pasaron varias cosas. Antes de la pandemia, Chile se encontró con la famosa ESI, Educación Sexual Integral, que se llama Educación Comprensiva en inglés, y que es un programa educativo de educación sexual que yo me lo empecé a leer, y aquello no era educación sexual, aquello realmente era auténtica ingeniería social y sobre todo psicología conductista. Me encontré con que lo de menos, es decir, ya habían caído en el error de decir que los niños, que si se masturba, que si no, que si tal, claro, eso llama la atención, los padres se asustan, esas palabras ya no las usan, pero realmente uno lo leía y era realmente psicología conductista, en la que al niño primero se le insinuaba continuamente que a lo mejor no era bueno contarle los problemas que pudiera tener sexuales a los padres, porque a lo mejor los padres no lo comprendían, que él tenía unos derechos sexuales, ella, claro, tenía unos derechos sexuales que podría y que debería ejercer, una serie de cosas que uno se daba cuenta de que realmente lo que estaban haciendo era predisponerlos contra los padres y empezar a enseñarles a luchar por unos derechos sexuales que no existen, y menos para ellos, pero realmente era la puerta
la puerta que quedaba para abrir la pederastia. Entonces, pues bueno, llegó la pandemia y yo me encerré allí y empecé a investigar todo el tema. Y me pasaron dos cosas un poco raras, que os las cuento así como anécdota, que la verdad que me asusté. Estaba yo, claro, poner mucho la palabra pederastia, pedofilia, etcétera, etcétera, y de repente se me abrió una ventana en el ordenador que me salió una niña negrita de 8 años, morenita, que me decía, ¿quieres algo conmigo? Yo no sé si es que toqué algo que hizo que se abriera eso, pero lo que me estaban ofreciendo era sexo con una niña de 8 años. Y entonces me espanté mucho, saqué 2 fotos, que las tengo la pantalla abierta con la cría, y cerré el ordenador y dije, madre mía, que no me hayan metido aquí nada, porque yo lo que estaba investigando era todo el tema teórico, yo no estaba investigando redes de pederastia ni nada parecido, pero lo cierto es que me salió eso. Y la otra cosa, que también fue muy rara, y luego me calmaron, yo ya no sé si es que de estar encerrada ahí de tanto tiempo, uno ya se pone un poco paranoico, pero lo cierto es que yo no había recibido en mi vida un informe de Google Maps en el que ponía dónde estaba yo en la vida. Y de repente me viene un informe y pone, aquí está donde usted ha estado los 5 últimos años. Aparecía el viaje que hicimos con la autocaravana a Yugoslavia, aparecía el viaje que hicimos a Portugal, con todas las paradas. A mí la gente me dijo, no, eso lo suele mandar Google. Y digo, pues a mí esto no me lo manda en la vida. Es más, es que no me lo volvió a mandar. Y lo que sí que se veía es que los últimos 3 meses yo estaba, naturalmente, como tu hijo de vecino, en mi casa, encerrada. Y entonces me di cuenta que lo mismo que sabían que yo estaba 3 meses encerrada en mi casa, lo sabían de todos vosotros. ¿Qué quiero decir? Que el control es tremendo y que a lo mejor fue una casualidad que solamente en esa ocasión me lo mandaran cuando ya andaba enredando con el tema de la pederastia. No he recibido nunca ninguno más. Igual vosotros recibís todos los meses, pero a mí no me habían mandado nunca. Claro, es que me asusté un poco, esa es la verdad. Pero bueno, seguí investigando. Y claro, el tema es que yo ya me di cuenta que realmente van a por el sexo con los niños como la última frontera de la degradación absoluta social y de la eliminación de la sociedad con los valores que los conocemos tal y como los conocemos, ¿no? Y entonces me di cuenta eso de que había 8 vías y empecé a investigarlas. Las 8 vías las voy desarrollando. Son, desde luego, una es la despenalización de la pederastia. En este momento, prácticamente, bueno, también hay que decir que teóricamente la pedofilia el pedófilo es el que ama a los niños, el amigo de los niños, amigo sexualmente, pero que no ejerce. También yo siempre pregunto, bueno, y te dicen que este señor es pedófilo y que no ejerce, ¿tú dejarías a tus niños con este señor no ejerciente? Pues bueno, el caso es que pedófilo teóricamente es eso, o si no, en ocasiones se utiliza también, que es como realmente tenemos que entenderlo, persona que tiene relaciones sexuales con menores, pero que consienten. Y en cambio, pederasta es la persona que tiene relaciones con los niños y que no consienten. Los niños no consienten, o sea, que el niño consienta, ahora hablaremos del consentimiento. El caso es que realmente, pederastas por debajo de una edad son todos. Porque el menor por debajo de cierta edad, que es la edad famosa de consentimiento, no tiene poder de consentimiento, no tiene madurez. No podemos pensar que un niño puede consentir. Es más, estamos en una sociedad tan imbécil que a las mujeres se nos infantiliza y no tenemos capacidad de consentimiento, y ahora consiento y ahora no. Es que claro, es que el otro le decía, insistió mucho, que somos adultas. Y sin embargo, se supone que un niño puede tener capacidad de consentir en algo que ni siquiera sabe qué es. Bueno, eso por un lado. Luego estaba la despatologización de la pederastia. Me encuentro que efectivamente la Asociación Americana de Psiquiatría ya había hecho unos avances ayudados por una asociación pederasta que hizo unos congresos, lo explicó todo, y que se había llegado a despatologizar la pederastia y había pasado de desorden pederástico a una opción sexual, efectivamente, como otra cualquiera. Fue tal el escándalo, afortunadamente, y lo que yo quiero decir es que en este momento la diferencia en que esto sea una opción sexual o sea un desorden y sea una cosa patológica depende del grado de aceptación que tenga en la sociedad, no hay otra razón. Por lo tanto, más nos vale patalear muchísimo en cada ocasión en la que se trate de despatologizar la pederastia. La otra cosa, desde luego, era el blanquear la figura del pederasta. Y de repente te encuentras con 2 charlas TED de estas, en las que te dicen que el pobre pederasta lo mal que lo pasa porque la gente no le comprende. Pues, hombre,
pues yo no digo que no lo pase mal, no lo sé, pero es que a alguien se le ha ocurrido cómo lo pasa el niño abusado. Claro, porque aquí uno de los grandes trucos consiste en negar, y entonces hay desarrollo, todos los propederastas que hay, que han tratado de explicar que un menor no tiene por qué tener ningún problema psicológico si tiene relaciones sexuales con un adulto, siempre y cuando sean consentidas y siempre y cuando el niño no sé qué. Bueno, eso es una cosa absolutamente demencial, y es mentira. Y un menor no está preparado para un sexo de adultos, un sexo con adultos. Y de hecho, además, ya han salido libros de niños abusados, como es el caso de la francesa, por Dios, voy a tener aquí un vacío mental, Vanessa Springora, que tuvo relación a los 13 años con uno de los propederastas del grupo de Simone de Beauvoir, que firmaron aquella carta defendiendo a los 3 pederastas del Frente Pedófilo francés, y que luego además escribieron otra carta exigiendo que se retirara la edad de consentimiento, y efectivamente se retiró, no sé en qué momento, pero Francia no tenía, y ahora parece que ya va a volver a tener, y no ha tenido en mucho tiempo. Bueno, pues esta chica lo que cuenta es que desde luego se sintió abusada, que era una relación totalmente desigual, en la que ella simplemente estaba utilizada, y las consecuencias pues son según cada cual, pero desde luego los niños no salen indemnes, y es una de las cosas que se quiere tratar de, digamos, de hacer que aceptemos que el menor sí puede salir de una relación con un adulto sin ningún tipo de problema psicológico ni nada de nada, que al contrario incluso puede ser bueno. Otra de las líneas, la cuarta línea, era la bajada de la edad de consentimiento o eliminación. Y entonces descubrí cómo en Francia, que no tenían edad de consentimiento, y después de escándalos en los que niñas de 11 años habían sido abusadas, y no se pudo defender a las niñas porque no estaban defendidas por esa edad mínima de consentimiento. Es decir, una niña con 11 años, diga lo que diga, si ha consentido o no ha consentido, no consiente, punto. O sea, las personas de 28 años que se acostaron con esas niñas son abusadores, punto. Y sin embargo, no se pudo hacer nada porque no había edad de consentimiento. Hubo una batalla legal en 1916, marearon mucho la perdiz, y Francia siguió sin edad de consentimiento. Y ahora han vuelto a intentarlo. Y la última noticia que tengo es que había pasado del Congreso al Senado, del Senado al Congreso, y que había algunos miembros del gobierno que decían, bueno, no hay que legislar en caliente, calmémonos, porque estas cosas hay que pensarlas muy bien, porque, en fin, ya sabéis, ¿no? Bueno, pues yo supongo que vamos a una bajada o disminución en los países, poco a poco y muy discretamente, de la edad de consentimiento o desaparición. Precisamente, entre otras cosas, basada en esos derechos sexuales del menor de los que ahora hablaremos. Otra de las vías que yo estoy viendo es el debilitamiento absoluto de la patria potestad. En este momento la patria potestad, los padres, somos el único dique que podemos frenar esta ideología, que estamos entre la ideología que viene y el abuso de nuestros niños y los niños. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que les interesa es debilitarla. Ya no existe patria potestad, porque eso es muy machista, muy patriarcal. Entonces ahora existe responsabilidad parental. Y poco a poco se están bajando las capacidades de los padres de educar o de, digamos, de proteger a los niños. De hecho, por ejemplo, el hecho de que las niñas de 16 años puedan ir a abortar sin conocimiento de los padres, o que los menores se puedan cambiar su sexo, que no lo cambian, sino que se enfrenten a operaciones absolutamente terribles y esterilizadoras, o que hagan tratamientos también tremendamente malos para la salud, etcétera, etcétera, sin permiso o sin consentimiento de los padres, o incluso sin conocimiento, es otra manera de vulnerar esa patria potestad. Es decir, los padres cada vez pintamos menos, cada vez pintamos menos. Y luego el resto de las vías ya eran las vías digamos, de acción sobre el menor. Y las vías digamos, en las que se... A ver si lo encuentro. Las vías, porque no me quiero dejar ninguna. Sí. No, pero eso, sí. Bueno, yo le llamo blanqueando al pederasta unas, y otras le llamo eso, desde el niño. ¿Cuáles son? Pues precisamente digamos, la hipersexualización de los menores, que ahora hablaré de ella, los derechos sexuales de los menores. Los menores no tienen ni dejan de tener derechos sexuales. O sea,
Los menores lo que quieren, es decir, a lo que están llevando es a que los menores en las clases de educación sexual, ya lo de menos es la serie de cosas que les cuenta un adulto que no sabemos quién es, un experto no se sabe qué, que habla con nuestros niños de temas que no debería hablar, que les pregunta cosas que no debería preguntar, y que parece mentira que muchos padres no se pregunten quién es ese adulto que está iniciando en el sexo a nuestros hijos. Yo, de verdad, creo que es una cosa que nos tendríamos que plantear. Pero bueno, ya eso empieza a ser lo de menos, porque lo que se está haciendo es convencer a los niños de que ellos tienen unos derechos sexuales. Esos derechos sexuales, que pueden verse vulnerados por los padres, es lo que los niños tienen que defender. Y es la parte que nos tiene que preocupar enormemente, porque yo al final desarrollo en el libro todas las leyes y los mecanismos que se están preparando para facilitar la expropiación de los menores. Y hablo de expropiación, que ya están pasando casos, pero al final van a terminar derivándose a simplemente a los padres que no permitan a sus hijos ejercer sus derechos sexuales, sus derechos reproductivos, sus derechos de autodeterminación, pues lo más posible es que les quiten a los hijos. Porque otra de las vías que hay es precisamente en esa vulneración de la patria potestad, la situación de que en España, como en muchísimos países, se están dando muchos casos de expropiación de los menores, de quitado de tutela de los menores, por motivos que no tienen nada que ver con los que son los propios de que a una familia, a unos padres les quiten al niño. Son situaciones verdaderamente sangrantes y que desde luego tampoco tienen nada que ver con una mala situación económica. ¿Cuál es el problema? El problema es que para hacer una retirada judicial, para una retirada tiene que haber un juez, y es vía judicial y tiene que haber unas razones. Sin embargo, se está utilizando una figura que es la custodia ex lege, la tutela ex lege, para retirar a esos menores de los padres por una vía administrativa, y cada vez se está haciendo más. Ahora en este momento hay más retiradas ex lege, es decir, sin orden judicial, que con un juez, que a través de un juez. Y eso además complica enormemente porque los niños son retirados, hay unos informes que no se sabe de dónde han salido porque los ha hecho un funcionario, en los que pueden poner las cosas más peregrinas, que puede ser que no hay instinto maternal, que los niños no están bien cuidados, etcétera, etcétera. En muchos casos se les retira directamente del colegio. Y en muchos casos, hay muchas familias que se quejan de que precisamente han caído en una situación de pobreza económica, de mala situación económica, han ido a pedir ayuda a los servicios sociales y se han encontrado con que la solución ha sido retirarles a los hijos. Se están creando, termino en el libro explicando cómo se están creando unas redes de expropiación de menores. Porque los menores, y lo explico durante todo el libro, se han convertido en un puñetero negocio. Los niños son consumidores de todos los servicios esos sexuales y reproductivos. Son un nuevo mercado amplísimo. El dineral que se gana con esos niños, con toda la píldora del día después, anticonceptivos, preservativos, como además encima no se les enseña bien a defenderse de las enfermedades de transmisión sexual, sino que se les empuja a un sexo prematuro por los medicamentos propios de curarse de esas enfermedades, y desde luego aborto. Porque saben perfectamente que la hipersexualización lleva a todo eso. Pero es que además la hipersexualización también lleva a otra cosa, y es a que los niños entiendan lo que son sus presuntos derechos sexuales. Tú a un niño, si no lo hipersexualizas antes, luego no le puedes empujar a que defienda sus derechos sexuales y a que denuncie a sus padres por si por una casualidad no le respetan esos derechos sexuales. Bueno, entonces uno dice, ¿de dónde proviene todo esto? ¿Qué estamos buscando? Lo que sí que está claro es que absolutamente todo lo que se enseña en este momento a los niños supone una reducción poblacional. Es decir, el odio del feminismo hacia la maternidad y el odio del feminismo hacia los hombres es lo que hace que haya cada vez, otras muchas cosas, que desde luego haya cada vez menos niños, la venta de la maternidad como se les da a los niños como una cosa castrante, que te lía la vida, que te complica la vida, que no vale la pena, etcétera, etcétera, unida precisamente a ese odio de los hombres que se han convertido en el maltratador por excelencia. Hace que cuando se dan todas esas charlas contra la violencia de género, yo siempre lo digo, se mata a la pareja heterosexual antes incluso de formarse.
es una de las razones. La venta de las relaciones no reproductivas, esa especie de promoción que hay del lesbianismo, de la homosexualidad, etcétera, etcétera, también son una forma de reducir población en nuestros menores, y que además, en caso de que quieran tener niños, tienen que pasar previo pago de su importe, porque además seguimos con que es un negocio. ¿Qué pasa con todos esos niños a los que se les ha vendido falsamente que la solución a sus problemas, que en muchos casos son otros, es que no están en el cuerpo que les tocaba, sino que están en un cuerpo equivocado? Es decir, todas estas descabelladísimas leyes de transexualidad, que para resolver algún problema, mínimos problemas a efectos estadísticos de algunas personas, se está metiendo en unos líos terroríficos a los críos. ¿Qué está sucediendo? Pues está sucediendo que son un negocio de incalculables proporciones. Las operaciones, en muchos casos la gente se las termina haciendo privadamente, son carísimas. Los tratamientos que los damos naturalmente por seguridad social son carísimos. Los bloqueadores de la pubertad son muy caros. Las hormonas tienes que estar de por vida con ellas. Es decir, convierten a los niños en un negocio, nuevamente en un negocio, porque además, si consiguen que se operen, aparte de la esterilidad, que es otra de las cosas, es decir, siempre reducción poblacional, ya tenemos un montón de criaturas estériles, es que además tienen que tomar hormonas de por vida, tanto si transicionan, si siguen la transición, como si detransicionan, es decir, se dan cuenta del problema en el que se están metiendo, y entonces, pues, naturalmente se han quedado sin testículos o se han quedado sin ovarios. ¿Por qué? Pues porque se les retiran precisamente, sobre todo en el caso de los varones, para no tener que darles hormonas antiandrógenos, porque en el momento que quitan los testículos dejas de producir naturalmente testosterona. Lo que se está haciendo con las criaturas en este momento es terrible, es terrible. O sea, y en realidad yo lo que me he dado cuenta es que llevamos ya muchísimo tiempo con esto. ¿Y por qué digo esto? Pues porque realmente todo al final, cuando uno descubre el primer decorado del teatrillo, acaba descubriendo el resto de los decorados del teatrillo. Yo pertenezco a la generación, al baby boom. Nosotros vivimos dos cosas de reducción poblacional claras, que eran las drogas y de adoctrinamiento y de locura, que eran las sectas. Yo no sé si recordáis en aquella época. Bueno, pues yo caí en una de ellas, y bueno, lo cuento, no es ninguna novedad, lo cuento en un libro que se escribió. Entonces, al final acabas descubriendo que ese ataque a la gente joven y esa reducción poblacional y esas mentiras al final son bastante parecidas. O sea, yo cuando vi todo esto de la ideología de género me sonó la misma mierda. Cuando vi la forma en la que a los críos se les vende como moda y como maravilla la transexualidad, la homosexualidad, el lesbianismo, el feminismo, me doy cuenta de que era de la misma manera que a mí me vendían las drogas, de la misma manera. Entrar en un mundo emocionante, diferente, la moda, qué emoción, y me pareció que era la misma cosa. O sea, yo no sé por qué cuando uno descubre un decorado, al final todos los decorados que te pone, tú dices, si esto es parecido, y entonces miras y efectivamente aquí detrás hay otra cosa. Bueno, pues llevamos muchísimo tiempo con esto, ya a esta generación le está tocando todo este desastre, este desastre vital, y creo que es nuestra obligación empezar a defender a los niños. Bueno, ¿que de dónde viene todo esto? Pues sí, todo esto viene de los que están preocupadísimos por el tema poblacional de la ONU, efectivamente, y ya estamos en los últimos pasos con los espantosos objetivos 2030. Yo creo que a nadie de aquí se le escapa, si lee los objetivos 2030, que vamos a eso, que vamos a una reducción extrema poblacional. Ahora ya han metido el tema del clima, todos somos culpables, cada vez que respiramos estamos destruyendo nuestro mundo, pero tanto es así, yo voy contando cosas, a los críos los tienen totalmente angustiados. Todos estos agentes de cambio que están en las aulas creyendo que están haciendo un bien y están haciendo un daño terrible, terrible. Y muchos creen que están haciendo un bien, que consiguen que los niños te vengan a casa y digan, yo es que no quiero comer carne porque matas a un animalito, tienes ahí un problema tremendo, la criatura no quiere comer carne porque la profesora inspirada empezaba a contar todo eso porque ella es vegana. Cállese usted. O sea, una cosa que tenemos que dejar muy clara es que tenemos que exigir a los docentes que dejen su sexualidad y su ideología en la puerta del aula. Y cuando lo que no puede de ninguna manera es manipular como están manipulando a los niños.
Y, por ejemplo, otra de las cosas que sucede mucho es eso, que los niños de repente te vienen con una especie de emergencia climática, estamos destruyendo el planeta, esto es terrible, el cambio climático, los críos viven angustiados y además se les dice cosas de esas como, por ejemplo, es que si tienes un hijo haces una huella de carbono tal, que luego va a tener otro hijo, ta. Claro, la criatura dice, por Dios, es que hay muchos que dicen, yo no voy a tener hijos porque no quiero destruir el planeta. Y dice, bueno, vamos a ver, o sea, ¿qué es exactamente lo que le han contado a esta pobre criatura? ¿Qué cuentos chinos le han contado a esta pobre criatura? ¿Y qué están haciendo? Claro, y luego te encuentras con cosas tan extraordinarias como en Argentina, el Ministerio de Salud, o el que no me recuerdo el nombre que tiene, lo cuento aquí, ofrecieron a los niños desde los 16 años que se esterilizaran sin permiso y sin conocimiento de los padres. Claro, uno se da cuenta de que primero les creas la angustia y luego les haces el ofrecimiento. ¿Tienen los críos de 16 años capacidad para entender qué es eso? Pues no, pero pueden hacerlo. Aquí pasa una cosa, y quiero que entendáis, yo trato de explicar qué es lo que va a venir, porque una de las cosas que nunca nos dimos nadie cuenta es que cuando en 2002 el PP sacó, que por cierto, no se me olvide, en 2015 Mariano Rajoy firmó y ratificó los Objetivos 2030 para España. En este momento tenemos una estructura de tal calibre que la pongo aquí, 15 ministerios implicados, un ministerio que ya se llama de Objetivos 2030, subsecretarías, no sé qué, cargos políticos, bueno, un entramado de gente trabajando para los Objetivos 2030, que ¿vosotros recordáis haber votado esto? No, ¿verdad? Yo tampoco. Vosotros recordáis que os hayan preguntado, vosotros recordáis que haya habido algún debate, vosotros o yo sabemos qué puñetas. El delegado que representa a España en la ONU, qué puñetas vota en cosas, que llegó a votar contra el derecho de los padres a defender a sus hijos, contra la patria potestad, y lo cuento, ha habido votaciones, y si no se ganó, fue porque los países africanos y los países musulmanes hicieron piña y no se sacó, pero si no, la ONU saca una recomendación que los países la ratifican y misteriosa y milagrosamente y por encima de nuestra soberanía se convierte en ley. O sea, estamos en un auténtico laberinto, en una auténtica estafa, en la que cada vez vamos perdiendo más derechos, no sabemos por dónde nos viene, nuestros gobiernos nos engañan, y resulta que al final nos quitan un montón de derechos y de libertades. Y yo lo digo en el libro, ni se os ocurra a nadie, yo creo que la gente que está aquí lo tiene muy claro, votar a nadie que no tenga muy claro y diga muy claro que está contra los objetivos 2030. Luego, a todo el que lleva el emblemita, pues eso, por favor, que no nos tomen más el pelo. Vamos a ver, nos están llevando a un auténtico agujero, porque no es solo ya lo de los niños, que es gravísimo, es decir, los niños son los agentes de cambio y los niños van a ser utilizados para todo esto, y los niños al final son agente de cambio, agente de moneda de cambio. Y hay otra cosa, eso que todas estas modas y todas estas cosas, en un niño con una personalidad estable, con una idea clara de pertenencia a una familia, es decir, es mucho más complicado hacer mella. Sin embargo, con los niños que tienen, efectivamente, que tienen una situación familiar desestructurada, que les repercute en la personalidad, que están inseguros, que necesitan unas referencias, unos referentes, son carne de cañón para toda esta ideología y para ser utilizados en toda esta basura. Entonces, creo que nuestra responsabilidad es tremenda. Yo termino diciéndole a los padres, o sea, explicándoles, vamos a ver, esta es la situación. O sea, tus hijos son el objetivo, para muchas cosas, entre otras incluso para expropiártelos, porque desarrollo la nueva ley del menor, otra de las cosas, lo que decía de a futuro. Nunca imaginamos que el PP, en 2002, cuando sacó que la mayoría de edad sanitaria era a los 16 años, nos iba a facilitar que las niñas puedan abortar sin permiso ni conocimiento de los padres a los 16 años. Ahí está el problema. El problema es que son adultas a efectos sanitarios. Como también un niño de 16 años es adulto a efectos sanitarios para hacerse un auténtico despropósito con los genitales o con las mamas, de lo que luego cada vez vemos más niños arrepentidos. Que lo que estamos viendo es terrorífico, de criaturas arrepentidas, y que parece mentira que nuestros políticos inmediatamente no se cuestionen estas legislaciones absolutamente perversas, genocidas, terribles, absolutamente terribles.
Sí, me valen todo lo que todo lo que digáis. Bueno, pues ahí tenemos al PP dándole vueltas, al menos en la Comunidad de Madrid. Bueno, habrá que pensárselo tal. Ahora, por ejemplo, se ha dado el caso de un, y me parece lógico, de un aspirante a policía que, harto de encontrarse con que resulta que hay algo tan ridículo como que en un empleo tú puedes ejercerlo muy bien con estas marcas y con estas. Bueno, pues si se puede ejercer con estas marcas, que son las femeninas, ¿por qué les pides estas a los hombres? A ver si corriendo por X es suficiente, y si tirando el balón medicinal y demostrando X fuerza, ¿por qué le pides lo otro? Pues naturalmente, bueno, pues y aún en policía, pues siempre tiene que haber mujeres policía, por diversas razones en las que puede que una mujer sea necesaria, pero en el caso de bomberos, estás poniendo en peligro, naturalmente, a las personas persona corpulenta que le toque una policía de cuota, una bombera de cuota, y se puede ir preparando. Bueno, pues el caso es que efectivamente en este despropósito, pues un señor ha dicho, bueno, es que yo me autopercibo señora, y ha hecho las pruebas físicas de mujer en Torrejón. En Torrelodones, hoy, perdón, menos mal que tengo una audiencia más entera de aquello. Bueno, va el hombre en Torrelodones, ¿y qué ha pasado? Pues ha pasado que realmente su autopercepción se la ha garantizado la ley madrileña, porque la otra ley todavía no está en vigor. ¿Y qué sucede? Que tenemos unas leyes en Madrid que no tienen absolutamente nada que envidiar a esas leyes que está el PP poniendo el grito en el cielo porque salen nacionales. Y el PP las ha sacado en otras comunidades autónomas. Entendámonos, en este momento y en este plan en el que todos llevan el famoso PIN, la que llamamos izquierda, por llamarle de alguna forma, avanza. Y la que llamamos derecha, afianza. Y por eso vimos como Rajoy no tocó ni una sola ley. ¡Ay, qué cobardes! Decíamos todos, ¡qué cobardes! Vamos a ver, no, es que están en el ajo, vamos, hasta las trancas. Y no nos engañemos, el que se crea que Feijóo va a tocar una sola de esas leyes, bueno, hay gente que todavía querrá creer en los Reyes Magos, pero bueno, pero esa es la situación. Y entonces, en este momento de todas las leyes tremendamente irracionales, que buscan conflicto social, que buscan problemas, que están sacando violadores, que bueno, estamos viendo todo ese despropósito, que han convertido en delito un piropo y han bajado las penas para un delito que es una violación, de tal manera que cualquier día, pues casi eso, por el piropo te caen no sé cuántos años, y por la violación, pues es que al final la gente va a decir, pues esto qué es, ¿no? En fin, no quiero decir más. Pero bueno, a ver, no puede ser, o sea, son leyes descabelladas, bueno, vulneración de derechos fundamentales de la gente. Todos vemos cómo la Constitución en este momento es una hoja mojada, porque hay muchísimas leyes de rango inferior que vulneran derechos constitucionales y no se nos escapa a nadie, y hemos visto cómo el Tribunal Constitucional las da por buenas, y es así. Bueno, pues hay una ley que ha pasado más o menos desapercibida y que están sacando también leyes en Hispanoamérica. A mí no me pilló de sorpresa precisamente porque las conocía. Y son las leyes de derechos y protección del menor. Unas son de derechos y otras de protección. El problema es que la protección del menor, largan mucho y tal, proteger, en realidad de los que lo protegen es de los padres. A partir de ahí se entiende la ley maravillosamente y se da uno cuenta de que están generando todo tipo de estructuras para que los menores se enfrenten a los padres y para que los menores denuncien a los padres. Porque además tienen la santa desfachatez en el comienzo de decir que esta ley pretende ser semejante a la Ley Integral contra la Violencia de Género, que ha tenido tantísimos éxitos. Es decir, cuentan con que la denuncia falsa, porque saben, o el crío la has cogido, le has quitado el móvil porque no estudia, bueno, lo que tenemos que hacer a veces los padres para educar, para que el crío entre en razón, para que, en fin, bueno, pues naturalmente el crío se coge la pataleta y denuncia. Y a partir de ahí el proceso no se puede parar y a partir de ahí se puede perder naturalmente la custodia del menor. Eso ahora no se ve, pero se va a ver. ¿Por qué? Porque las leyes, o sea, uno coge y lee las leyes, es como las leyes de transexualidad, cuando dice, pero vamos a ver, esto va a producir esto y esto. Esto va a producir un desastre en el deporte femenino. No, por Dios, ningún hombre se le va a ocurrir de ninguna manera
competir en categorías femeninas porque es un fracasado en su categoría y sin embargo pues con las mujeres pues acumula podios. No se le iba a ocurrir a nadie, no, que va. No, vamos, ¿cómo se le va a ocurrir a alguien decir que es un violador, decir que es mujer y que lo metan en una cárcel de mujeres? ¿Por qué despropósito? Pues ya los hay, o sea, a ver, estamos viendo de todo. Bueno, hablando del de Torrelodones, que el de Torrelodones, pues es que al final lleva razón en el sentido de que si las leyes te facilitan eso con tal irracionalidad, pues es que, pues claro, pero entonces el asunto consiste en que naturalmente esa mujer con pene pues puede en un momento dado pues tener que hacer un registro a una mujer de las de con vagina, ¿no? O sea, es todo tan despropósito, tan alocado, y nos están llevando y la gente nos damos cuenta de que eso es todo irracional y sin embargo nos llevan. Bueno, pues esta ley del menor va a causar unos problemas terroríficos, ¿eh? Y es obligación nuestra desenmascararlo. Y es obligación nuestra también. Bueno, yo al principio cuento exactamente de dónde viene todo este tema de los derechos sexuales de los menores y de los menores con necesidades sexuales, etcétera, etcétera. Aquí el verdadero problema es que toda esa educación sexual que se basa en unas presuntas necesidades sexuales del menor, están basadas en un informe, el famoso informe Kinsey, que es un auténtico fraude, por varias razones. Porque desde el principio se dijo que el informe Kinsey tenía muchísimos problemas en cuanto al muestreo. Es decir, en los años 49-51 que salieron los informes, la gente no tenía muchas ganas de hablar de sexo. ¿Quiénes hablaban de sexo? Pues los más obsesionados o prostitutas, también por ejemplo en las cárceles, es decir, un muestreo que no era en absoluto la población del momento. Y desde luego, parece ser que habló con pedófilos que los abusos los habían, digamos, vivido de alguna forma como que el menor estaba realmente disfrutando de la situación, cuando no era así. Incluso parece ser que era todo, o sea, todos los casos que él glosa, parece ser que provenían de un mismo pedófilo, que era un individuo absolutamente un enfermo mental. Pero es que además la pregunta del millón, y luego él dice que hizo experimentos, la pregunta del millón es: ¿cómo puede hacer alguien experimentos sexuales con menores cuando eso estaba en ese momento terminantemente prohibido? Es decir, provendrían o de un fraude o de un delito. A partir de ahí yo he estado buscando y yo no he encontrado ni un solo experimento sobre las necesidades sexuales y las respuestas sexuales de los menores en ninguna parte. ¿En ninguna parte? ¿Por qué? Porque es delito. Porque no se puede hacer. Bueno, pues toda esta idea de que el menor tiene unos derechos sexuales, unas necesidades sexuales, que han defendido las feministas, y que han defendido, las feministas, el lobby feminista, y muchas mujeres feministas no lo saben lo que están defendiendo sus arquetipos y sus iconos, y también el lobby homosexualista. El lobby homosexualista además ha tenido muchísima actividad respecto a todo el tema de defender que el menor no le pasa nada, tiene unos derechos sexuales, etcétera, etcétera. Y quiero dejar claro que el lobby feminista y el lobby homosexualista ni somos las mujeres ni son los homosexuales. Tiene que quedar muy claro, porque aquí hay unos movimientos que están haciendo una serie de cosas y están arrastrando a las personas, nos están, digamos, colectivizando, y muchas creen que cuando uno, en este caso yo, acuso de alguna forma al lobby homosexualista o al lobby feminista, estoy acusando a los homosexuales o a las mujeres. No, en absoluto. Y ni siquiera estoy acusando a todas las personas que están ahí, porque muchas no saben realmente lo que hay detrás. Y creo que deberían leer este libro y deberían enterarse de cosas tan curiosas como que la poderosísima ILGA, la Internacional Gay Lesbianas, un lobby poderosísimo, pues pidió el estatus de COSOC en la ONU en el año 92. A mí las cifras se me dan mal, las ideas y esto, pero bueno, creo que fue el año 92, pidió su entrada en la ONU como miembro de COSOC, es decir, de estas asociaciones que tienen opinión y tal, ¿no? Y entonces se le dio, inmediatamente Estados Unidos dijo que retiraba todas las donaciones que daba a la ONU, porque había 3 organizaciones pederastas dentro. Una era NAMBLA, que a nadie le quepa duda que es homosexualista, North American Men Boy Lover, NAMBLA, es decir,
Memboy, y otra que se llamaba Martin, y una tercera. Bueno, pues esas 3 asociaciones tardaron 14 años en volver a conseguir el estatus de COSOC. Incluso otras asociaciones homosexualistas entraron antes que ellos, que ILGA, porque la lucha por los derechos homosexuales ha estado muy ligada también con la lucha por los derechos de los menores al sexo. Y es así. O sea, ahí está glosado en el libro y todo está referenciado y es así. Entonces, aquí hay muchas cosas que se tienen que saber y que la gente tiene naturalmente que desdecirse, porque yo no creo que muchísima de la gente que está ahí militando, creyendo otra cosa, sepa muchas de las cosas que hay detrás de esos lobbies. Aparte de ser un negocio, que por fin ya se ha demostrado, que ha costado mucho, que el feminismo es un negocio, etcétera, etcétera. En fin, y como somos, yo ya no quiero enrollarme más, os agradezco muchísimo que hayáis estado. Yo creo que ya os he contado más o menos, no sé, todo lo que quería contaros. Agradeceros desde luego vuestra presencia y bueno, y deciros que os quedéis a tomar un algo, aunque somos muchos, pero bueno, pero lo bien repartido bien sabe. Bueno, ¿qué he de decir? Que quiero hablar de alguna asociación, quiero hablar de la asociación Luz de Trento, que es la que me ofreció esta sala para presentar el libro, en realidad para dar una charla, pero coincidieron varias cosas. La primera, su amabilidad por dejarme la sala y por, en fin, y por acogerme. Luego también me hizo gracia, y me parece que en esta batalla cultural en la que tenemos que salir de los marcos que nos marca la izquierda, me parece a mí que una sede de Falange es un buen sitio para decir que la ley de memoria histórica tiene muchos errores y que si a mí me dicen que no les gusta Falange, yo no he sido falangista nunca, ni tengo ninguna vinculación con ningún partido político hasta ahora, pero si a mí los filoetarras de Bildu, los señores del PSOE que han pasado de un pasado criminal a un pasado corrupto, y los señores, por ejemplo, de ERC, de Esquerra Republicana, que tienen un pasado asesino, que mataron a 10.000 personas por el simple hecho de ser católicos, esa gente que tiene semejante trayectoria me dice en una ley que yo no tengo que, pues señores, creo que la cosa está clara, ¿no? Pues eso, ¿de quién soy yo amiga? De los que no son amigos, de los que no son mis amigos. O sea, en fin, y lo digo con cierto dolor, es que yo iba a presentar este libro en una sala que hay en el Congreso, en la que hay otras personas muy importantes, bueno, y desde luego con la gente que hay en Vox, es decir, intelectuales de Vox han presentado otros libros, gente estupenda. Pues por alguna razón que no entiendo, un fontanero de mi partido dijo que yo no lo presentaba y todavía estoy esperando que me expliquen la razón, porque digo yo que si a alguien le anulan una presentación, por lo menos le dirán, ay, mira, es que la sala se ha inundado, es que de hecho además me da risa, pero a mí, cuando los scratches, me esperaban dos tipos de cosas. Cuando yo me recorrí España diciéndole a la gente, cuidado, cuidado, bueno, me pasaban dos cosas, o me hacían el scratch, o antes, o durante o después de la charla, o simplemente el día anterior me decían, o 2 días antes, que yo no podía hacer la presentación. Entonces, sobre todo eso lo hacía el PP. Entonces me da muchísima rabia que no se me haya dejado presentar, y así lo digo y así lo manifiesto. Y muchísimas gracias otra vez, y muchas gracias a Luz de Trento, y muchas gracias también a Educadores contra el Adoctrinamiento, una asociación que el que quiera, por favor, unirse a esta batalla, que solo estamos entre los niños y los objetivos 2030 y los que quieren reducir población a toda costa, solo estamos nosotros, punto. Muchas gracias.